Bien. El día de ayer habíamos quedado haciendo un balance acá en el condensador. Ya habíamos hecho los análisis correspondientes a los equipos anteriores al condensador. Recordándoles de que el vapor entró como vapor sobresaturado. ¿Ya? Y vamos a ver si le di grabar un ratito. Sí, estamos grabando. Bien. Les decía de que ayer habíamos llegado hasta aquí, hasta el condensador. Pero inicialmente habíamos hecho el cálculo de la potencia de la turbina. Lo único que tuvimos que hacer es determinar los valores necesarios en base a los datos que nos dio el problema como valores de entrada a la turbina. ¿Ya? Y esos valores están acá, ¿no? Entrada a la turbina, estaba en esta unidad, lo convertimos a y con esta temperatura suficiente para encontrar las demás propiedades. Habíamos hallado el volumen específico y todo lo demás, ¿no? Posteriormente, aquí, por ejemplo, uno de los datos importantes nos dice de que en esta turbina, ya, en esta turbina, se condensó hasta el 92%. ¿Ya? Entonces, fíjense qué es lo que pasa en un análisis volumen específico. Vamos a ir graficando para que ustedes vayan viendo la importancia que tiene situarse con los datos dentro de una de las gráficas. Puede ser entalpía, un volumen específico versus temperatura, cualquiera de ellos. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que pasó. Fíjense lo siguiente. Tenemos una temperatura que está arriba del punto crítico. La temperatura del punto crítico en el vapor de agua es de 379. 374.14. Este es el punto crítico. Entonces, en este ciclo, nosotros tenemos una temperatura altísima. 482, bueno, pero como nos vimos a la tabla de vapor sobresaturado, teníamos entre 5 y 6. Como este está al medio, entonces lo que yo hice prácticamente es sacar un valor promedio de ¿qué? De la entalpía entre estos dos valores, ¿ya? Entonces fue así de que yo encontré la entalpía, ¿ya? Esa entalpía, que es el valor promedio, es para evitar interpolar, no hay mucho error, ¿ya? Entonces, fíjense, es un valor que está al medio, ¿ya? 3.427 kilojoules. Bueno, luego, ¿podemos hallar la velocidad? Sí. ¿Cómo podemos hallar la velocidad? A partir de la ecuación de continuidad. Es decir, de que de la ecuación de continuidad nos permite, conociendo de que el diámetro de esta cañería es de 8 pulgadas, y a partir de la ecuación de continuidad de densidad de velocidad por área, el área es pi por diámetro cuadrado sobre 4, la densidad es la inversa del volumen específico. Despejamos ahí velocidad y encontramos esta velocidad del vapor. Bueno, entonces fuimos encontrando esos parámetros, ¿no? El volumen específico, por ejemplo, por acá, igual, es un valor promedio entre estos dos, ¿ya? Y ya encontramos acá, nos vimos a la parte de la turbina y nos dice de la salida de la turbina, nos dice que sale con esta presión y como vapor húmedo. Ya, entonces, fíjense, entró como vapor saturado con 482 grados Celsius y nos vamos acá.
para poder comprender qué es lo que está pasando en este ciclo. Un ratito, vamos a ver dónde lo dibujé. Debe estar más acá. Como este problemita es largo. Bien. Entonces teníamos una temperatura de 482 grados Celsius, está arriba de la temperatura crítica. ¿Ya? Bien. Vamos a colocar acá 482 grados Celsius. ¿Ya? Y vamos a asumir de que esa isóbara correspondiente es de 5,5 kilomegapascal. Bien, vamos a dibujar acá para que ustedes puedan ver qué es lo que, identificar qué es lo que ha estado pasando. ¿Ya? Bien, esta isóbara vamos a asumir de que es esta. Ya, un ratito vamos a copiar esa presión del vapor que entra a la turbina. Bien. Aquí está en kilopascal. ¿Ya? Bien, entonces esta es la presión. En kilopascal. Bien, un ratito. Este de acá lo vamos a hacer acá. Bien. Y estos son nuestros datos de entrada. De entrada de vapor a la turbina. Estoy repasando lo que hemos hecho, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo qué es lo que pasó hasta el momento. Bien, entonces esta era la temperatura. Un ratito, please. Vamos a colocar acá. Bien. Un ratito, vamos a ver dónde están. Aquí, si resolvimos un ejercicio, necesito este puntito. Bien, entonces empezamos acá. Bien. Este es nuestro punto 1. Esta es la temperatura y esta presión. Y de aquí tenemos de que llegó a la temperatura, sale con una temperatura o una presión de 11 kilopascal, ¿ya? Como vapor húmedo, es decir, que de aquí llegó hasta acá a tener esta trayectoria, ¿ya? Voy a copiar este punto, me vengo acá y sale de la turbina a esta temperatura y a esta presión, y este es su volumen específico que representa el volumen específico con 92% de calidad. Eso también lo habíamos resuelto, y recordándoles que es lo que fuimos haciendo. Y fuimos llenando los datos de la salida de la turbina. Solamente teníamos como dato esta presión. ¿Ya? Esta presión que la convertimos a megapascal. Y bueno, lógicamente que el flujo máximo ya lo determinamos porque es 90.700 kilogramos hora. Y teníamos como dato esto, ¿verdad? Entonces, con estos datos, sabiendo que es vapor saturado, nos vamos a la tabla, ¿ya? Más que todo a la tabla de presión. Y tenemos de que esa tabla es la tabla 06, que ustedes la tienen. Bueno, entonces aquí
con esta presión de 11, hallamos que esta es la temperatura correspondiente y los demás valores, hasta la entalpía, ¿ya? Pero tenemos que, conociendo la calidad y de tabla las entalpías de líquido saturado, vapor saturado, determinamos cuál es la entalpía a la calidad del 92%. Lo mismo hice para encontrar el volumen específico. Entonces ya vamos completando los valores en base a estos dos. ¿Ya? Bien, aquí por ejemplo nos dan como dato también la velocidad. Es un dato. Y nos pedían encontrar cuál es el diámetro de esta cañería. Bueno, resolvimos, después de haber encontrado estas propiedades termodinámicas de tabla, las que faltaban, las que están con negro, y en base a la ecuación de continuidad, ya encontramos la velocidad. ¿Listo? Entonces, por decir el diámetro por decir. Y el diámetro nos dio como resultado que es equivalente a 2 pulgadas. ¿Ya? Y salió 2 pulgadas. Eso, primeramente iniciamos este cálculo, ya en base a la ecuación de continuidad, determinamos la velocidad en el punto 1, y después del diámetro de entrada de la cañería al condensador, aplicamos la misma ecuación y determinamos el diámetro expresado en pulgadas. ¿Listo? Aquí está en metro y aquí está expresado en pulgadas. Bien. Palito usted. Ya. Ahí está bien, jóvenes. Bueno, hemos ido resolviendo problemas de acuerdo al seguimiento de la secuencia que empezamos desde la turbina hasta llegar al condensador. Bueno, cuando resolvimos el cálculo de la potencia de la turbina, ya habíamos visto que lo que aquí se elimina básicamente viene a ser la energía potencial, porque no tenemos datos. Se asume que es despreciable. Por otro lado, uno dice cuánto es la pérdida de calor de la turbina hacia el medio y se considera un estado estable. Por consiguiente, no hay acumulación de energía y llegamos a esta ecuación. De esta ecuación habíamos resuelto, ¿ya? Reemplazando los datos, de tal manera que llegamos a calcular la potencia. Eso es lo que habíamos hecho. Ya habíamos encontrado los otros valores correspondientes a los diámetros y nos pedía encontrar cuál es el cálculo de transmisión de calor en el condensador. Bien, ustedes van a ver en operaciones unitarias 1 lo que viene a ser transferencia de calor en intercambiadores. El condensador es un equipo que igual es un intercambiador, pero se le llama condensador porque el fluido caliente entra en forma de fase de vapor o de gas y pasa a fase líquida. Entonces, en nuestro proceso, nosotros acá voy a volver a la gráfica, lo que habíamos empezado a analizar aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó con esto? Fue pasando este punto hasta que llegamos a esta temperatura, a esta presión y tuvimos este recorrido de este punto hasta llegar a este. ¿Listo? Bien, acá lo vamos a representar con un color azul, este café lo vamos a poner. Ya, eso es lo que pasó de aquí hasta acá. ¿Ya?
Y aquí del condensador sale con 92% de humedad y sale a menor temperatura. Todavía es un agua demasiado caliente, ya imagínense 318 grados Celsius. Bueno, en este equipo, volviendo hacia la gráfica de inicial, aquí, para que haya una condensación total, ¿ya? Para que todo se convierta en líquido, se emplea agua de refrigeración. Entonces esta línea verde representa el flujo de agua que entra y sale, intercambia calor con este vapor caliente que está a 318 y tiene parcialmente algo ya de condensado. Tenemos un vapor húmedo. Bien, aquí tenemos como datos, ya. Vamos a ver cuáles son los datos que tenemos acá. ¿Qué nos dice? Salida del condensador y entrada a la bomba. Tenemos la presión, que está en kilogramos, en kilopascales 10.31. Y todavía, fíjense de que pese a que hubo enfriamiento, ¿ya? Se tiene de que bajó hasta 43 grados Celsius. ¿Listo? Entonces tenemos presión, esta presión, y tenemos esta temperatura. ¿Listo? Entonces, habíamos notado esos datos acá, a medida que íbamos resolviendo. Y llegamos a este punto, ¿no? Entonces, en este punto, fíjense, nuestros datos son esta presión y tenemos una temperatura de 43.3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos encontrar? Necesitamos encontrar las propiedades termodinámicas a esa presión y a esa temperatura. ¿Ya? Fíjense de que es importante que ustedes tuvieran o se analice cuáles son las propiedades de este vapor en función a la temperatura, no la presión. ¿Ya? Entonces, esta temperatura de 43.3, que nos vamos acá a la tabla 1, ya, tenemos 40 y 45. Pero fíjense de que nosotros tenemos 43.3 y la presión que tiene este sistema es de 10.31, este valor. Entonces, de entrada, es mayor que la presión de saturación de esto. ¿Y qué nos va a entender? De que se trata de un líquido comprimido. ¿Listo? Entonces, volvemos nuevamente al ciclo. Bueno, de aquí yo puedo encontrar la entalpía, puedo interpolar entre estos valores y ahí puedo encontrar la entalpía que está entre 40 y 45. Entre estos dos. ¿Ya? Está alrededor de 170 por ahí. Me voy al ciclo nuevamente. ¿Ya? Y fíjense de que yo encontré la entalpía, ya dice AF77. Me voy acá. Lo que ustedes han visto allá, lo copié aquí. E hice las interpolaciones para allá a 10.30 y tanto, ¿no? A ver, ¿cuánto es? A 10.31 kilopascal. A pesar que no hay mucho margen de error si agarramos 10. Bueno, eso es lo que hicimos acá. Entonces le damos las propiedades. ¿Listo?
Esas propiedades, por ejemplo, esta entalpía es de 181 a es de 77. Es una relación de temperatura. $181. Vamos a ver de dónde salió. ¿Ya? Estamos entre estas dos. 181 kilojoules. Un ratingo, ojalá que no me hubiera equivocado. Vean lo que está maluco acá. Ah, no, esta expresión, le dije que hay que analizar en temperaturas, ¿verdad? AF77. Vamos a ver qué es lo que dice acá. Copié esos datos, fíjense de allá, ya. Esta es la tabla 01, que es esta de acá, ya. Y como les había dicho, hay que interpolar entre estos dos. Estaba cometiendo el error que aconsejé primero y cometiendo ese error. Bien, entonces estamos en esta tabla 01. Interpolamos y de aquí saqué la entalpía del líquido saturado. ¿Ya? Entonces con esto completé el valor acá, ¿ya? De la entalpía. Se halla la velocidad también, ¿ya? Aunque no nos da, pero podemos hallar en función de que es una cañería de 3 pulgadas, tenemos el volumen específico, ¿ya? Y en base a ello, hallé la velocidad también, ¿ya? A ver, vamos a ver. Bueno, sí, aquí está, ¿ya? Dice lo mismo que los cálculos anteriores. Usé la ecuación de continuidad, el flujo máximo es el mismo. Consiguientemente, la velocidad con la que sale del condensador es menor. Y ahora sí podemos hallar la energía que se pierde en este equipo con estos valores, ¿ya? Entonces, para hallar acá qué es lo que ocurre, vamos a ver qué pasó en este sistema. Lo que pasó en este sistema es lo siguiente. Fue perdiendo calor, podemos decir, ya hasta que todo pasó a fase líquida. ¿Ya? ¿De qué forma? En forma isotérmica, en el condensador. Y posteriormente se dio un enfriamiento hasta llegar a la temperatura de 43.3 con la que sale acá. ¿Ya? Entonces, es lógico que acá vamos a tener un líquido comprimido, no cometemos mucho error si agarramos las propiedades en este sistema, en este punto, con la temperatura. Y les decía, no con la presión. ¿Listo? Porque la presión es mayor a la correspondiente. Aquí está entre 9, 9,5 y el valor es de 10,8. ¿No? Entonces, estamos acá en este punto como líquido comprimido. No lo dice el problema, pero eso es lo que debemos entender con los datos que tenemos el problema y los datos de tabla. Entonces, fíjense, aquí hay calor, hay pérdida de calor. ¿Y quién es el que se encarga de absorber este calor? El fluido que se encarga de absorber este calor en este condensador es el agua que ingresa y sale, ¿ya? Ingresa con 18 y sale con 23.9. Esta gráfica o perfil de velocidad, que lo van a ver en operaciones unitarias, y yo me estoy anticipando, este perfil de velocidad indica en primera instancia este dibujo, ¿ya? De que va cediendo calor, ya en forma isotérmica, hasta que llega a un punto en el cual empieza a bajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a la temperatura de 43.3. Y este fluido vamos a dibujar que entra en sentido contrario, que es agua fría,
entra a 18 y sale a 23.9. Entonces, en este problema nos pide cuál es el caudal necesario para enfriar este vapor que entra al condensador hasta que sale con 43.3. Entonces, fíjense de que ya tenemos todos los datos de entrada, salida del condensador y lo representé acá. Ya entra, cede calor y sale a esta temperatura. Para resolver ese problema, ya, este problema, partimos de lo siguiente. Un ratito aquí. Voy a copiar esta ecuación. Porque si lo coloco así como está, este calor ya, o esta ecuación ya lo van a haber visto posiblemente en mecánica de fluido. Cuando yo doy mecánica de fluido, generalmente aplico y enseño el uso de esta ecuación. Partimos de acá. Como también podemos partir de la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Cualquiera de ellas. Y vamos a llegar a esto. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos de que el calor, fíjense acá, el calor que se da en el condensador partiendo de la ecuación de la primera ley de la termodinámica, esto de acá, 0, no hay un equipo que haga trabajo en esa parte. Se puede considerar despreciable la velocidad y esto de acá. Bueno, pero yo no, si bien les digo que se puede considerar, lo apliqué en este ejercicio para que ustedes puedan apreciar de que hay una pequeña diferencia, nada más. ¿Ya? Entonces, fíjense, este despeje Q, ¿ya? Y bueno, aunque ya me di cuenta que mi despeje está mal, debería ser M3, ¿ya? Entonces aquí debería ser M3, mi despeje ya está mal. El flujo de salida es positivo, ¿ya? Con respecto a las entalpías, ¿ya? Salida pasa a sumar acá, la entrada es 2. Bien, entonces este término pasa a restar, este pasa a sumar, este pasa... Ingeniero, estaba compartiendo pantalla. Claro, y van a decir que no está. Miércoles. No se ve. Ahora, se han perdido lo mejor entonces. ¿Ahora se ve? Se veía la pantalla, ingeniero. Sí. Pero ahora se está viendo el Excel. Sí. Ya. Bueno, yo ya había avanzado bastante ya. Les decía de que en el condensador se aplica la primera ley de termodinámica y yo les decía que se puede considerar despreciable la energía cinética y potencial. De tal manera de que este calor, que es lo que nos pide encontrar el problema, ¿ya? Este término que está restando pasa a sumar, este que está sumando pasa a restar a este otro lado de la igualdad. Bueno, y acá lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿ya? Sería el flujo másico de salida, que es el 1/2, ¿ya? Este 1/2, lo voy a sacar de acá para que ustedes no se confundan. Ya no lo considero, se puede despreciar, pero yo lo hice para que ustedes puedan ver por qué se puede despreciar. Bueno, entonces te pasa a sumar y este pasa a restar. Entonces esto de aquí, en mi despeje está mal. 3, y ustedes van a darse cuenta que va a salir un valor negativo. 3, y este de acá es 2.
¿ya? 2. Ay, Diosito santo, está cumpliendo el tiempo, ¿ya? Bueno, vamos a ver si podemos terminar en los 8 minutos de examen. Bueno, jóvenes, aquí sería, este sería negativo y este positivo, ¿ya? Para salvar esa situación, lo más fácil es acá arreglar multiplicando por -1. Ahí arreglo mi problema, ¿ya? Entonces es lógico que acá me va a salir un valor negativo. Acá igual, ya aquí mi error la velocidad, esta de acá viene aquí y esta pasa acá y nos va a generar un valor negativo. Aquí soluciona mi problema multiplicando por -1. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Fíjense de que son 100 kilocalorías con respecto a las 14.000 que genera la energía que está referida a la forma de calor con la que los fluidos entran y salen del sistema. Por eso les decía, esto es despreciable, pero y yo le dije, no, bueno, lo voy a hacer. Entonces, fíjense, es por eso que les decía, se puede considerar. Si alguien lo hace, bien. Si no lo hace, igual, poco va a afectar. Afecta con 100 kilocalorías, ¿ya? Entonces, este valor negativo, ¿ya? Significa que el sistema cede calor al medio. Esa es la interpretación que debe entenderse, ¿ya? Entonces, acá ya había explicado, ¿ya? Este valor negativo implica, no es de que se deba calor, sino que el sistema pierde calor. Pero alguien lo gana. Y el que lo gana básicamente es el agua, que entra y se calienta para salir con esta temperatura. Les decía hace rato de que podemos emplear esta ecuación que es igual a la masa o al flujo másico acá, ya, el flujo másico del agua, por la capacidad calorífica del agua, que es 1, y tenemos la temperatura de salida y de entrada, que es 23 menos 12.8, ese es el delta T. Este es el calor que perdió el sistema. De tal manera que reemplazando en esta ecuación de acá, ¿ya? Reemplazando, bueno, aquí tenemos negativo, ¿ya? Pero aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí se lo considera en valor absoluto. Aquí para nosotros termodinámicamente significa que el sistema pierde calor, alguien lo gana, ¿ya? Entonces aquí para solucionar este problema lo voy a multiplicar por -1, convirtiéndolo en valor absoluto. Bien, aquí este es el calor, tenemos esto de acá es este valor, nos pide calcular cuál es el flujo másico de agua que entra al sistema. La capacidad calorífica del agua es 1, ¿ya? Y tenemos las diferencias de temperatura. La salida 23 y la de entrada 12.8. Entonces, haciendo las operaciones respectivas, encontramos de que el flujo másico de agua, ya expresado en segundos, acá y acá, ya lo llevé a minutos y ahora implica un caudal grande de agua, ¿ya? Acá son 1.304 kilos o litros de agua, considerando la densidad 1 por segundo. ¿Ya? Si multiplicamos por 60, esto implica la cantidad de agua por minuto. Son casi 80 metros cúbicos. Bueno, fíjense de que en este trabajo yo quisiera que se vayan a operaciones unitarias con una base. Entonces, acá he hecho este dibujo que les permite a ustedes ver qué es lo que ocurre en el interior de ese equipo. ¿Está comprendido, jóvenes, hasta ahí? Bueno, eso es
hasta esta parte. ¿Ya? Si continuamos resolviendo este problema, tendría que analizar ya en mi gráfica, acá, en esta gráfica, ir completando los valores que dice el enunciado. Ya tengo acá, tendría que conocer los datos de entrada a la bomba, tendría que anotar los datos que se dispone como datos de entrada al economizador, ya acá. Ya sería el punto 5 de análisis y podría conocer los datos de acá, de entrada del agua hacia el caldero, estaba dibujando acá. Y podemos encontrar cuál es la pérdida que se da acá de calor, que es la otra pregunta que está ahí. ¿Ya? Pide encontrar la pérdida de calor en esta parte del economizador. Y por último, también pide encontrar la pérdida de calor que se da acá en el generador de vapor. Para resolver eso, tengo que encontrar sus datos, más que todo hallar la entalpía y aplicar esta ecuación. La misma que aplicamos acá en el condensador. ¿Ya? Esta de acá. ¿Listo? Bueno, si quieren y hallan las velocidades, o si quieren considerarlas despreciables, depende de ustedes. Si ustedes consideran despreciables, se convierte en un sistema sencillito, que vienen a ser las diferencias de las entalpías, nada más. Pero si quieren hallarla y aplicar la energía cinética, pueden hacerlo. Depende de ustedes. Ya conociendo los volúmenes específicos de tabla, conociendo los diámetros de cañería, que son de 3 pulgadas hasta el caldero, se puede encontrar las velocidades. Que estoy seguro que esas velocidades van a ser, no van a aportar mucho. ¿Ya? Bueno, jóvenes, con esto, esto se los voy a enviar. Mírenlo, ahora les voy a enviar las grabaciones y así de estos sistemas va a ser el examen que voy a elaborar hoy y se los voy a enviar. Quería decirles de que ya hoy día voy a empezar a revisar, ya los tengo resueltos. Los del modelo 1. A ver. Bien, si ustedes están viendo este Excel, modelo 1, modelo 2, modelo 3, 4, hasta el modelo 13. Estos modelos los he llevado al Word, ¿ya? Y para mí, de ahí voy a directamente colocarle los valores y sumar los resultados que ustedes sacaron. Aquí, evaluación criterio 1 resuelto. Un ratingo, lo último antes que se acaba. ¿Qué hacer? Me despediré de ustedes, pero me va a dar tiempo, yo creo. Lo tengo. Fíjense, todo eso, lo que lo he resuelto en Excel está acá. Hoy voy a empezar a corregir y mañana van a tener en el portal sus notas correspondientes a la evaluación de criterio 1. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? El examen, si puedo, lo voy a subir hoy día. Les voy a dar plazo hasta martes en la noche. ¿Ya? Un solo problema. ¿Listo? Y este Excel que tiene los problemas que hemos resuelto en clase. Y si puedo, lo voy a terminar de resolver completamente. Me faltan el de 2 cálculos más, que es allá las entalpías, tratar de restar y van a tener completo todo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguno? Bueno. Y entonces nos despedimos, jóvenes. Estén atentos, por favor, hagan la evaluación y que tengan un hermoso sábado. ¿Listo? Gracias, ingeniero. Buen fin de semana. Hasta luego. No se va a cortar la cámara. Lo último, dale que se corte. 1, 2 y 3. Son poquitos. Les envío en media hora más, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.
No se olviden la evaluación. 100, pónganme, por favor.